1 Corintios capítulo 10, versículo 6. Vamos a recitarlo en voz alta todos juntos. 1 Corintios capítulo 10, versículo 6. Primera de Corintios 10, 6. Todos en voz alta. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Que el Señor bendiga su palabra. Ahora sí pueden tomar asiento. Hace 2 semanas atrás comenzamos una serie con el título Pecados que enredan el pueblo de Dios, en el cual nosotros estamos examinando diferentes pecados cometidos por Israel en el desierto antes de llegar a la tierra prometida, que fueron causados por la codicia, el deseo que Israel tenía de ir en pos de las cosas malas, el deseo del corazón. Y en esta porción de 1 Corintios que acabamos de leer, nosotros somos advertidos a no codiciar cosas malas como ellos codiciaron. Y entonces, a partir de allí, el Señor a través del apóstol Pablo comienza o procede en darnos diferentes pecados. Y la semana pasada y la semana antepasada miramos el primer pecado. ¿Cuál fue el primer pecado? La idolatría. Amén. Buenos alumnos, estrella de oro para todos, porque recordaron. Idolatría. Y dijimos que la idolatría en muchos sentidos es madre de todos los otros pecados. Porque cuando nosotros vamos en pos del pecado, en algo que a Dios no le gusta, es porque no nos gustamos a Dios. ¿Cierto? Estamos de alguna forma reemplazando a Dios con algo diferente. Entonces, la semana antepasada miramos que la idolatría es ese concepto de pecado donde alguien está buscando bendición o esperanza en algo o alguien que no es Dios. También aprendimos que la cuna de la idolatría es ¿dónde? El corazón. Amén. Es allí donde el deseo, la idolatría tome raíz, y también es en el corazón donde el ídolo tiene que ser destruido. ¿Cierto? Dijimos, si su ídolo es su mamá, no destruye su mamá. Destruye la idolatría que está en su corazón. Y también aprendimos las consecuencias de la idolatría. Es cometer algo abominable a los ojos de Dios, que la idolatría nunca satisface y simplemente deja uno en ruina. Eso aprendimos la semana antepasada. La semana pasada estudiamos el camino hacia la idolatría. Recuerde que ese camino es algo lento. Como dije, nadie despierta de un día para otro diciendo, yo quiero ser idólatra hoy día. No. Es algo que viene lentamente creciendo y cambiando en el corazón. Y aprendimos que sucede en 2 pasos. Destronar a Dios primero y entronar algo en lugar de Dios en el corazón de uno. Y aprendimos que ese proceso de destronar a Dios es algo lento. Comienza cuando ya estamos perdiendo la presencia de Dios en nuestra vida. No estamos pasando tiempo con el Señor. Entonces el Señor en nuestra vida real es alguien lejos, distante, como Israel pensaba que ya a Moisés había abandonado a ellos. Segundo, comenzamos a menospreciar y minimizar la obra de Dios en nuestra vida. Olvidamos, no apreciamos, desvalorizamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y tercero, ignoramos a Dios al final y vamos en pos de ídolos. Eso lo aprendimos la semana pasada. Y eso fue justamente el patrón de Israel, que los llevó a cometer una idolatría visual, gráfica y a la franca. Amén. Y recuerde, el ídolo no nace, se hace. ¿Y quién lo hace? Nosotros. Amén. Ok.
Hoy día vamos a seguir con el siguiente pecado. 1 Corintios capítulo 10, versículo 1. 1 Corintios capítulo 10, versículo 1, para que tengamos el contexto completo. A veces he enseñado, he predicado y tomo todo el agua durante la predicación. 1 Corintios capítulo 10, de versículo 1 al 7. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron al mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó a Dios, por lo cual quedaron postrados, muertos, por decir, en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros hoy en día, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Versículo 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Hoy día vamos a enfocarnos en el siguiente pecado, y es la fornicación. Y como hicimos con la idolatría, quiero definir lo que es la fornicación, y quiero que nosotros realmente aprendamos en esta mañana por qué al Señor le importa la fornicación, por qué al Señor le importa lo que es el pecado sexual. Y entonces también hemos de aprender en esta mañana las consecuencias del pecado sexual. Vamos a orar, hermanos. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por su amor, por su misericordia. Gracias, Señor, por su bondad para con nosotros. Gracias por su palabra que es luz, lumbrera en nuestro camino, Señor. Pedimos, Señor, que en esta mañana nos hable a través de la exposición de su palabra, que nos amoneste, que nos exhorta y que nos llame al arrepentimiento, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Como en el caso de la idolatría, antes de poder tener una conversación y para poder entonces realmente explorar lo que la Biblia dice acerca de la fornicación, es importante que nosotros entendamos lo que implica la palabra fornicación en el contexto de las Escrituras. En el Nuevo Testamento es la palabra, por lo general, la palabra porneia, de donde viene la palabra pornografía, ¿cierto? Porneia. Y es una palabra muy amplia en su definición. Implica cualquier inmoralidad sexual. Cualquier inmoralidad sexual. Dentro de eso se cabe entonces, por ejemplo, lo que es las relaciones sexuales o la actividad sexual fuera del matrimonio, y también en el contexto de adulterio, y también en el contexto de mirar pornografía, mirar lo que son los hechos sexuales. Esa palabra porneia es la palabra que está usada en 1 Corintios capítulo 10, versículo 8, donde somos amonestados a no fornicar como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Y lo hemos usado en varios pasajes claves acerca de lo que es el pecado sexual. Busca Mateo 15 del 18 al 19. Mateo 15 del 18 al 19. Algunos quizás están pensando, pero esto es muy gráfico en cuanto a un tema. Esto va a ser muy directo en cuanto a un tema. Y hay muchachos aquí. Hermanos, los muchachos saben más que usted. Los muchachos saben más y algunos han visto más que nosotros, los adultos. Entonces, en esta iglesia, para los hermanos más nuevos, no somos ingenuos.
tratamos de no ser ingenuos, porque no tenemos el lujo de ser ingenuos en esta cultura en la cual nosotros vivimos hoy en día. La lucha, el desafío, el ataque es muy directo en nuestra cultura. No vivimos como, por ejemplo, en la República Dominicana o en México de hace 50, 60 años atrás, donde había una moral pública decente. ¿Amén? Ya eso desapareció. Hoy en día vivimos en una cultura pornográfica. Y entonces este tema es para equipar a nuestra juventud y a los adultos. Porque nosotros los adultos somos atacados y tenemos las mismas debilidades y mismas vulnerabilidades y inmadureces que tienen nuestros jóvenes. Amén. Entonces, no vamos, y digo primera persona plural, hermana Josie, ¿cierto? Primera persona plural. No vamos a ser ingenuos en esta iglesia. Vamos a ser realistas porque por alguna razón el Señor lo inspiró en las Escrituras y nosotros tenemos que ser amonestados y exhortados en el mismo tema. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mateo 15, 18 al 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces, del corazón viene la fornicación. Todo es como todos los caminos vuelven a Roma. Todos los caminos vuelven al corazón. Desde el corazón sale las fornicaciones. 1 Corintios 6, 9 al 10. Por favor, búscalo. Y esa palabra fornicaciones es la palabra pornea. 1 Corintios 6, 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, entonces los que practican la fornicación, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. La fornicación es algo, pornea, es algo condenado claramente en las Escrituras. Y aquel que practica sin arrepentimiento, sin remordimiento, la fornicación entre esos otros pecados, dice, no heredará el reino de Dios. Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. Dice la palabra del Señor. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es digno del infierno. Es digno del infierno. Entonces, eso es la palabra pornea. Ahora, no sé si se dieron cuenta que usaba la palabra, en esos dos últimos versículos, había la palabra fornicario, pero también había la palabra adúltero. ¿Se dieron cuenta? Ok. Porque la palabra fornicación, pornea, es amplia y entonces uno tiene que mirar el contexto para ver cuál es la amplitud de la palabra que se está usando en ese versículo. Para los propósitos de hoy día, quiero enfocarme en un aspecto de lo que es la fornicación. Y es el entendimiento, la definición más común
en cuanto a la palabra fornicación. Es la unión sexual de dos personas que no son casadas antes del matrimonio. En otras palabras, es la práctica de relaciones sexuales antes de una unión matrimonial apropiado y consumado. Para hoy día no vamos a enfocarnos en adulterio, eso va a ser en otro tema. Y voy a dedicar otro tema, será el tema el próximo domingo en cuanto a la pornografía. Pero hoy día vamos a hablar de lo que es el sexo prematrimonial. Eso es el contexto de la palabra fornicación. Y entonces todo lo que voy a decir hoy día en cuanto a la definición de lo que es fornicación en el contexto prematrimonial no se limita solamente a la unión física entre las dos personas que puede resultar en reproducción, sino también cualquier tipo de forma de intimidad sexual. Los adultos saben de lo que me refiero. En otras palabras, no es simplemente el hecho sexual en sí mismo. Es todo lo demás para estimularlo antes y formas alternativas. Lo voy a dejar allí en términos generales, para que uno no trate de limitar la definición y ser entonces muy legalista con el asunto. ¿Están conmigo? No sé si estoy hablando muy en alto o algo así. Pero es todo lo que rodea acerca de eso, ¿ok? No vamos a ser muy estrechos en nuestro entendimiento de lo que es la fornicación. Implica todo antes y formas alternativas de lo que es relaciones sexuales. Entonces, algunos ya están con las caras rojas. Ya tenemos entonces un entendimiento común de lo que es el concepto de la fornicación. ¿Ok? Para hoy día vamos a hablar de relaciones sexuales prematrimoniales. Segundo, la condenación de la fornicación. Primero el concepto, ya tenemos el concepto. Ahora vamos a hablar de la condenación. Vemos en los versículos que ya miramos que la fornicación es algo visto por Dios como algo pecaminoso y abominable. Vimos en Mateo 15 al 18 al 19 que la fornicación es algo que defila o contamina la persona que practica la fornicación. Miramos en 1 Corintios 6, 9 al 10 que los que practican la fornicación no heredarán el reino de Dios. También en Apocalipsis 21, 8 miramos que los que practican la fornicación, ellos tendrán entonces su parte en el lago que arde con fuego y azufre. En otras palabras, son condenados. Entonces, es claro, mis hermanos, que la fornicación, en este contexto estamos hablando, el sexo prematrimonial, es algo no aprobado por Dios. Y hermanos, nuestra cultura enseña algo muy contrario. Somos rodeados de imágenes de personas que están participando en, deleitando en y exaltando una sexualidad fuera del contexto de la unión matrimonial. ¿Cuántos dicen amén? Y esto viene desde hace mucho tiempo, mis hermanos. Esto viene desde los años 60 realmente en este país. No sé cómo era en México, cómo era en la República Dominicana o en Portugal, lo que sea su país. No sé cómo era. Pero en este país se llama la revolución sexual, que comenzó en los años 60 con los hippies. Y ahí fue el comienzo del rechazo de lo que era el matrimonio tradicional. Y entonces, junto con el movimiento feminista, comenzaron a declarar la liberación sexual. Y entonces, para que la mujer fuera libre, entonces ella podía andar con quien, donde quiera y como quiera. También los varones. Y el resultado ha sido un desastre. Pero las semillas fueron plantadas en nuestra cultura ya a partir de los años 60 en este país. Y entonces los años 70 fueron un desastre, moralmente hablando. En los años 80 comenzó la SIDA en este país.
Entonces, somos rodeados por una cultura que exalta la fornicación. Creo que les comenté acerca de mi sobrino, que fue a la cita médica al pediatra. Tiene 12 años, acaba de cumplir 13 años. Y entonces le hicieron 3 preguntas. Una de las preguntas es si ha tenido ya relaciones sexuales. Un muchacho de 12 años. Imagínense, el muchacho se puso rojo, colorado, porque tenía vergüenza. Y la mamá le preguntó, ¿y qué le preguntaron? Porque hicieron que la mamá saliera de la sala. Error que ella hizo y ella reconoce ahora. ¿Por qué? Porque tiene ese concepto de los años anteriores, que los médicos eran gente decente en ese tiempo y de confianza. Ya uno no puede confiar en nadie. Y entonces, mi cuñada llamó y reclamó después. Y dijo, ¿cómo le ocurre a ustedes preguntar a un muchacho de 12 años a esa pregunta? ¿Sabe lo que dijo la enfermera? Te asombrarías la cantidad de muchachos con 10 a 12 años que ya andan teniendo relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque nuestra cultura exalta eso. Hay programas de televisión donde exaltan muchachos de 14, 15 años teniendo bebés. Uno era 16 and pregnant, otro era teen mom. Se llamaba. Vemos en los programas de televisión y de internet y todo eso, muchachos andando con muchachos, o sea, gente andando y teniendo relaciones sexuales teniendo 14, 15, 16 años como algo normal. Entonces, quiero que nosotros, mis hermanos, entendamos algo claramente aquí en esta mañana. El sexo antes del matrimonio es pecado. Porque hay mucha confusión en nuestra cultura. El sexo antes del matrimonio es pecado. Ok, dígalo con convicción ahora. El sexo antes del matrimonio es pecado. Amén. Miren sus hijos y dígales que el sexo antes del matrimonio es pecado. Dígalo. No tengan vergüenza, esto es real, hay que decirlo. Porque hay mucha confusión. Ahora quiero aclarar otra cosa. Esta regla se aplica tanto a las muchachas como a los muchachos. Hermanos, digan amén. Porque nuestras culturas con raíces machistas, se cree que está muy bien que un muchacho de 14 años se hace hombre. No. Hacerse hombre es servir al Señor, amar al Señor y prepararse para el matrimonio. Eso es ser hombre. Pero nuestras culturas, porque la cultura portuguesa es igual, y me imagino que la cultura dominicana, nicaragüense, mexicana, todo, dicen, no, el muchacho simplemente está siendo muchacho. Pero las muchachas entonces tienen que ser monjas. No es justo, no es cristiano eso. Se aplica a los varones y a las muchachas. Entonces, la fornicación, las relaciones sexuales antes del matrimonio son pecado. ¿Pero por qué? ¿Por qué a Dios le importa? ¿Por qué al Señor le importa si alguien practica su sexualidad antes del matrimonio? ¿Por qué el Señor condena tan fuertemente lo que es la fornicación? ¿Será que simplemente el Señor no quiere que nosotros disfrutemos la vida? ¿Será porque el Señor no quiere que nosotros exploremos en los cuerpos que Él nos dio? ¿Será que el Señor simplemente quiere controlarnos? ¿Será que el Señor simplemente quiere oprimirnos? ¿Por qué al Señor, por qué a Dios le importa si tengo relaciones sexuales antes de casarme? La respuesta tiene que ver con lo que es la naturaleza de la sexualidad humana según la Biblia.
lo cual nosotros tenemos que entender para poder apreciar la gravedad del pecado sexual y por qué Dios lo condena tan claramente. Esto lo enseñé años atrás. La sexualidad humana fue diseñada por Dios. Fuimos diseñados, creados, hechos como seres humanos con nuestra sexualidad como un regalo de parte de Dios. Nuestra sexualidad es un regalo que Dios nos ha dado. Si a alguien le da un regalo, ¿qué debe uno hacer entonces con ese regalo? Cuidarlo. La sexualidad es algo sagrado. Es algo Dios ha hecho para nosotros, para que podamos disfrutar y para que podamos deleitarnos dentro de los parámetros de Dios. Y entonces Dios nos diseñó con deseo y con capacidad sexual para ser disfrutado. Es un regalo de parte de Dios, pero fue dado con un propósito. Génesis 1, 27 al 28. Por favor, búsquelo. Génesis 1 al 27 al 28. Entre paréntesis. Si usted tiene un hijo o una hija con 11 años y ya no ha tenido algún grado de conversación con su hijo o su hija acerca de la intimidad, del sexo y todo eso, ya está tarde. Tiene que comenzar más o menos como 11 años. Ya antes de comenzar a entrar en la pubertad, uno comienza a hablar a los hijos. Ahora, no ser gráfico, porque eso puede ser un poco grosero y asustarlo. Pero comenzar a dar, de grosso modo, alguna información que va a necesitar para entender los cambios que están experimentando o que van a experimentar y para crear ese vínculo, ese nexo con su hijo o con su hija. Porque si no tienes esa línea de comunicación abierta, ya cuando las cosas comiencen a pasar, no van a hablar con usted. ¿Sabe con quién van a hablar? Con Google. Sí. Con Google. Y no se preocupen, no estoy dando ideas a sus hijos, ya lo están haciendo. No seamos ingenuos. Con Google, o con un amigo, o con una amiga. Entonces es nuestra labor establecer esa comunicación como padres. Papá con varones, mamá con las muchachas. Y si hay circunstancias en las cuales papá o mamá no está o no es apropiado por alguna razón y adecuado, venga donde nosotros y podemos entonces ver de qué manera tener conversaciones, ¿ok? Cuando digo nosotros, digo mi persona o el pastor Waiko, ¿ok? Y vemos, tomando en cuenta las circunstancias, cómo proceder con esa conversación, porque hermanos y hermanas, es esencial tener esa conversación. Y no esperar para cuando tengan bigote. Amén. A los muchachos. Bueno, ojalá que las muchachas no tienen bigote. Pero, bueno, ya hablé de mi familia la semana pasada. Entonces, Génesis 1, 27 a 28. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, aquí es el mandato cultural se llama, según los teólogos, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El primer mandato que el Señor nos dio fue ser fructíferos y multiplicarnos y llenar la tierra. Nuestro primer mandato era para crecer la humanidad. Y la unidad fundamental para el crecimiento de la humanidad fue la constitución de familias compuestas por esposo y esposa. Génesis 2, 22 al 25.
la unidad fundamental, la entidad fundamental que Dios usa para que el hombre cumple ese mandato de fructificarse y multiplicar y llenar la tierra. No es que los hombres solteros andan con mujeres solteras llenando la tierra. No. ¿Cuál fue el parámetro de Dios? ¿Cuál fue el diseño de Dios? Fue el matrimonio y la familia, compuesto de mamá y de papá. Dice Génesis 2, 22 a 25, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque el varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, una entidad, el matrimonio. Algo distinto. El ser humano, para tener hijos, tiene que pasar de ser hijo o hija y convertirse en esposo o esposa. ¿Están conmigo? Dejará padre y madre y se unirá. Y será una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces, esto es el diseño de Dios. La sexualidad. Adán tuvo intimidad por la primera vez dentro del contexto matrimonial. Eva tuvo intimidad por la primera vez dentro del contexto matrimonial. Eso es el diseño de Dios en el matrimonio. No fuera y de manera especial no antes. ¿Están conmigo? ¿Tienen caras tan asustadas ahora? ¿Se ven gente tan seria esta mañana? Y entonces al Señor le importa lo que es la fornicación, porque a Él le importa lo que es el matrimonio. Hay que pensarlo de esta forma. El Señor es antifornicación porque Él es pro matrimonio. ¿Están conmigo? El Señor es contra la fornicación porque es en favor de lo que es el matrimonio. Solamente entendí esto recientemente. Es que soy un poco lento. Pero el Señor rechaza y repugna lo que es el adulterio y la fornicación, las relaciones sexuales prematrimoniales, porque para el Señor el matrimonio es sagrado. Él lo hizo sagrado. Y entonces la fornicación es un rechazo del matrimonio. ¿Están conmigo? La fornicación es un rechazo del matrimonio. Entonces, ¿por qué el matrimonio, qué es especial de esta unión de matrimonio, que hace que el Señor condena el sexo fuera del matrimonio, la fornicación, tan fuertemente? Es un aspecto fundamental y clave del matrimonio, es la idea, la noción de que hay dos personas uniéndose por medio de un pacto y convirtiéndose en una sola carne. Es un pacto, es un contrato donde hacen un compromiso delante de Dios y hacen un compromiso delante de la comunidad en la cual ellos son unidos. Y ellos hacen una promesa de ser unidos en todas las circunstancias de la vida, sea salud, enfermedad, riqueza, pobreza, etc. Pelo, calvicie, no importa. Amén. Hay una permanencia a esta unión y una vez unida no puede ser disuelta por el hombre. Mateo 19, versículo 3 al 6.
Mateo 19, del versículo 3 al 6. Mateo 19 del 3 al 6. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa, por cualquier causa? Él respondió, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esta unión que no debería ser disuelta, esta unión que es un pacto sagrado, es una institución fundamental creada por Dios para que el hombre pudiera cumplir ese primer mandato, ser fructíferos y multiplicarse y llenar la tierra. Y debería ser permanente, inviolable, algo que va a perdurar y continuar, no importando las circunstancias. Por eso el Señor usa en Efesios capítulo 5 el matrimonio como una metáfora para la relación entre Cristo y la iglesia. Amén. Y también podemos ver esto en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, y de la manera que Dios legisla, hace reglas, hace mandamientos, emite mandamientos en cuanto a la pureza sexual antes del matrimonio. Busca Deuteronomio 22 del 21 al 24. Deuteronomio 22 del 21 al 24. Recuerda que aunque nosotros como creyentes no somos sujetos a la ley del Antiguo Testamento, por lo general, la ley del Antiguo Testamento nos enseña acerca y refleja el carácter de Dios. Deuteronomio 22, 21, 24. Entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá por cuanto hizo vileza. Esto es una mujer, estoy mezclando portugués con español hoy día. Esto es una mujer que había sido encontrada habiendo cometido fornicación antes de casarse. Por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre, así quitarás el mal del medio de ti. Si fuera sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal en medio de ti. En esos tres casos, una mujer que se casa y resulta ser que no fue virgen, significando que tuvo relaciones sexuales antes del matrimonio. El segundo caso, un hombre que tiene relaciones con una mujer casada. Y tercero, un hombre que tiene relaciones con una mujer comprometida para casarse, en una relación consensual. Vemos aquí que el Señor entonces desde el Antiguo Testamento se preocupa acerca de la pureza sexual antes del matrimonio. El Señor le importa, condena la fornicación porque representa el rechazo del diseño de Dios. El matrimonio representa un hecho donde el hombre o la mujer toma lo que Dios diseñó, nuestra sexualidad, y legisló sexualidad solamente dentro de la unión permanente matrimonial y rechaza su autoridad como creador y legislador, rechazando su institución, lo que es el matrimonio. No pide que yo repita lo que acabo de decir. Simplemente esto, mis hermanos. La fornicación es un rechazo de Dios como creador y como gobernador de nuestras vidas.
fuimos hechos para tener relaciones sexuales dentro del contexto matrimonial. Y las relaciones sexuales prematrimoniales, la fornicación, es un rechazo del diseño de Dios, y a rechazar el diseño de Dios es un rechazo de Dios. ¿Están conmigo? Por eso Dios lo condena. Por eso el Señor lo rechaza. Es un hecho donde el hombre usurpa el papel del Señor como Rey y Señor sobre su creación, y es un hecho donde el hombre se exalta encima de Dios, arriba de Dios. Ahora la pregunta es, ¿pero cuál es el daño? ¿Cuál es el problema si hay dos personas que se juntan consintiendo? ¿Se dice consintiendo? ¿Con consentimiento? Consintiendo y teniendo relaciones sexuales y no son casados. ¿Cuál es el problema? Muchos en el mundo dicen, nadie está saliendo dañado o herido. Nadie está siendo obligado. Y la gente debería ser libres para hacer lo que quieren. ¿Cuántos han escuchado eso? Amén. Entonces, ¿cuál es el problema? Hermanos y hermanas, aunque lo que es correcto e incorrecto, aunque la moralidad o inmoralidad de un hecho no debería ser determinado por este criterio, creo que es muy ingenuo pensar que la violación y profanación de lo que es el matrimonio no tiene consecuencias. Sí tiene consecuencias. El mundo dice, nadie se va a dañar, nadie va a quedar herido, nadie está siendo obligado y la gente debería ser libres a hacer lo que quieren. La verdad de las cosas, es muy ingenuo pensar que no hay consecuencias. Sí hay consecuencias reales, tangibles, que resultan de la fornicación. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en el restante de este tema, Natanael, tuvimos 3 puntos. Primero, el concepto. Segundo, la condenación. Tercero, las consecuencias. Pero Natanael, hay 3 consecuencias que vamos a mirar hoy día. Doble porción de 3. Hay 3 tipos de consecuencias que resultan de la fornicación. Primero, consecuencias físicas. Hay consecuencias físicas de lo que es la fornicación. La más obvia es el embarazo inesperado, donde una mujer queda embarazada y un hombre se convierta en papá sin esperarlo. Y es entendible, y uno entiende que tener un embarazo fuera del contexto del matrimonio, sin el apoyo de un esposo, sin el apoyo del papá, del niño o de la niña, es una carga y una consecuencia muy fuerte para una mujer. Y muchas veces es la excusa de tener un aborto. Un embarazo inesperado es la primera consecuencia física que puede resultar. Y como iglesia no condenamos. Amén. Simplemente porque ha sucedido en la vida de la iglesia, y cuando ha sucedido, lo único que esta iglesia busca es arrepentimiento en la vida de las personas involucradas. Ha sucedido. Los hermanos aquí saben, en nuestra vida como iglesia. Es lo único que deseamos. Pero la vida queda marcada y la vida es diferente. Entonces, primero, un embarazo inesperado. Y lo triste que vemos, mis hermanos, es que según las estadísticas, 1 en 2, 50% de los niños hispanos nacidos en este país en estos días es fuera del contexto matrimonial. 50%.
Y en la comunidad afroamericana, 75%. 3 en 4 muchachas afroamericanas que nacen en este país no nacen en el contexto de un hogar donde hay mamá y papá casados. Hermanos, eso no es el plan de Dios. Es una epidemia, ¿se dice así? En este país. Y esto está sucediendo muy frecuentemente. La carga es real. Aproximadamente 14% de la población de los Estados Unidos vive en pobreza. ¿Cuál es la definición de pobreza? Ganan menos de $21,000 al año. Pero entre las madres solteras, 31% de las madres solteras viven en pobreza, con un ingreso de menos de $21,000 al año. Pregunto, ¿qué se puede hacer con $21,000 al año? ¿Cuánto es una renta de un cuarto? Un apartamento de un cuarto en el Bronx. ¿1,500? ¿1,800? ¿Algo así? Eso es más o casi $21,000 al año. Entonces, no van a comer, no van a tener ropa, no van a tener nada. Y es en ese contexto que muchos de los niños que nacen fuera del contexto matrimonial son las condiciones en las cuales viven. Es un ciclo que se perpetúa. Eso es el contexto, eso es el resultado. Los sueños, las metas, los planes de una madre joven y de un padre joven, si es un muchacho con responsabilidad, porque hay muchos sinvergüenzas afuera, son deslizados, desviados completamente, donde tienen que dejar de lado cosas por las cuales habían trabajado toda su vida. La segunda consecuencia física, a pesar de embarazo, son enfermedades sexualmente transmitidas. Se dice enfermedades venéreas, se dice. Y creo que es importante para nosotros entender que cuando alguien es unido sexualmente con alguien y tiene relaciones sexuales con alguien, también estamos teniendo algún tipo de contacto sexual con las personas que esa persona tuvo relaciones sexuales. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? O sea, cuando tú besas a alguien, estás besando también los otros que ellos besaron. ¿Están conmigo? Y entonces la consecuencia es que cuando hay contacto sexual entre dos personas, puede haber transmisión de bacterias y de viruses que entran al sistema de la persona y después son transmitidos a uno. ¿Cuáles son algunas de estas enfermedades? La SIDA. Es una enfermedad donde un virus destruye su sistema inmunológico y donde alguien es vulnerable a infecciones y cánceres y no puede resistir. Eso es la SIDA. La clamidia, una enfermedad que cause dolor severo en las partes privadas. Y si uno no se trata, puede dañar severamente los órganos reproductivos de una mujer y dejarla estéril. La gonorrea, una enfermedad que causa dolor severo en las partes privadas. Sífilis, no sé cómo se dice en español. Sífilis, en español. Una enfermedad que causa llagas en el área de la infección y puede tener síntomas secundarios como ronchas, fiebre y también puede causar daño a diferentes tipos de órganos en el cuerpo.
el papilomavirus humano, HPV, es una enfermedad común. Aproximadamente 79 millones de personas en los Estados Unidos, o aproximadamente 25% de la población, lo tiene. Y puede causar verrugas en las partes privadas y causar cáncer. Y uno dice, no, pero la probabilidad que yo voy a sacar esta enfermedad, que voy a salir con esta enfermedad, es muy baja. ¿De veras? Aquí están algunas estadísticas para que podamos entender la sociedad en la cual vivimos según el CDC. Jóvenes de 15 a 24 años representan 21% de todos los nuevos casos de la SIDA. O sea, 21% de los nuevos casos todos los días son en jóvenes de 15 a 24 años de SIDA. Mitad de los 20 millones de nuevas enfermedades venéreas reportados todos los años son entre los jóvenes de 15 a 24 años. Todas esas enfermedades, 50% de los casos son en jóvenes de 15 a 24 años. %25 de las muchachas que son activas sexualmente hablando tienen una enfermedad venérea. 25%. Entonces, piense que su probabilidad es bajo. Si jugamos con fuego, ¿qué esperamos? Ser quemados. Y las consecuencias de estas enfermedades, a pesar de dolor y complicaciones posibles, es que cuando ya es su tiempo de casarse, tienes el problema de que a lo mejor vas a traspasar lo que tienes. ¿Está conmigo? Si uno tiene SIDA, si uno tiene lo que sea, claro, dicen que la SIDA es más controlable ahora con la medicina que hay, pero nadie quiere tener SIDA, porque también, ¿qué pasa si no hay suficiente medicina? O es muy costoso. Pero si uno tiene esas consecuencias físicas, digo en cuanto a las enfermedades, ya cuando es tiempo para casarse, o uno tiene daño a los órganos, o tiene el riesgo de pasarlo, entonces a la pareja, a la persona a la cual usted quiere y ama. Amén. Segundo tipo de consecuencia. Y también se puede pasar a niños en el embarazo. También se puede pasar a los niños en el embarazo. Segundo tipo de consecuencia. Consecuencias emocionales. Las consecuencias de la fornicación no son limitadas a las consecuencias físicas como el embarazo y las enfermedades venéreas. También hay consecuencias emocionales significantes que pueden resultar de la fornicación. Y creo que la naturaleza de las consecuencias cambia con el tiempo. En cuanto a la persona que practica la fornicación, se une sexualmente con alguien por la primera vez, las consecuencias son grandes. La primera vez que alguien comete fornicación, tiene relaciones sexuales con alguien, es un momento de gran emoción porque ellos están entrando en esa unión de una sola carne que fue hecha para ser en el contexto de un matrimonio. Pero esta emoción muchas veces se convierte en lamento después. ¿Por qué? Porque hay una realización subsiguiente que algo que fue hecho para una relación permanente, en otras palabras, el matrimonio, ha sido desperdiciado en una relación que a lo mejor simplemente va a ser pasajero y va a terminar. Y entonces hay un tiempo de luto. ¿Están conmigo? O sea,
La primera vez que una muchacha o un muchacho entra en relaciones sexuales y es fuera de lo que es el matrimonio, puede haber ese momento de emoción, pero después hay un momento de luto y de lamento. ¿Por qué? Porque desperdiciaron algo especial que fue diseñado para el matrimonio en un muchacho o una muchacha que a lo mejor en 6 meses ya no va a estar. Amén. Y uno está desperdiciando eso. Y hay un lamento, y hay un luto. Busquen sus Biblias, 2 de Samuel capítulo 3. El contexto es diferente, pero la emoción es igual. Entonces, al hacerlo, uno pierde la bendición de cumplir los propósitos y el diseño de Dios al no tener esa relación, esa primera vez, con esa persona que iba a ser su esposa o su esposo. 2 de Samuel, capítulo 13, versículo 11 al 19. Aquí está hablando de Tamar. Ahora, Tamar, la hermana de Absalón, que fue violada por su medio hermano. Amnón era, ¿cierto? ¿No? Sí. Por su medio hermano. Ella fue violada. Pero mira las emociones de ella en este pasaje. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, o sea, él fingió que estaba enfermo. Era un plan que hizo con su primo, si recuerdo bien. Porque decía que él estaba enfermo. Sí, era un enfermo. Pero estaba enfermo y quería acostar con su media hermana. Y entonces el primo, buen amigo, Dike, le ayudó a diseñar un plan. Y entonces él se fingió que estaba enfermo y pidió que ella le cocinara algo, que le trajera algo. Y ahí él iba a acostar con ella. Y cuando ella se las puso, la comida, delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Ella sabía que iba a quedar deshonrada. Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel, porque era. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. O sea, ella dijo, bueno, que nos casemos por lo menos. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento, que el odio con que la aborrecía fue mayor que el amor con que le había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Y ella le respondió, no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, écheme a esta fuera de aquí, y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida. Y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Ahora ella fue violada. Pero ella entendió las implicaciones de ser una virgen que entonces tuvo relaciones antes de casarse en la cultura de Israel. Se sintió humillada y ella sintió la pérdida. Y es una emoción fuerte para una mujer y debería ser para un hombre. Y entonces hubo ese luto de parte de ella. Hubo ese lamento de parte de ella. Ella lamentó la pérdida de esa bendición de ser pura al casarse.
Y muchos sentirán lo mismo si pierdan su pureza antes de casarse. En el caso de Tamar, su pureza fue robada. Pero en el caso de muchos hombres y mujeres y de muchos jóvenes hoy día, la pureza es despreciada y entregada. Y de manera barata. Y hay un sentimiento real de pérdida que resulta. Eso es la primera vez cuando uno pierde su pureza. Pero con el pasar del tiempo, si hay práctica de fornicación regular con diferentes personas, algo diferente sucede. Comienzas a perder su humanidad en esta área de tu vida. La gente va de relación en relación, compañero, compañera, en compañero, compañera, y teniendo relaciones sexuales en esas relaciones. La sexualidad ya no es algo especial, ya no es algo atesorado, no es algo guardado y entregado a su cónyuge para la vida, sino algo que se convierte en algo profano, simplemente físico, simplemente otro aspecto de otra relación, algo simplemente transaccional. Y el regalo especial que Dios le dio es destruido y deshumanizado. Y simplemente se trata de placer físico, por decir un deporte. No fuimos hechos para eso. El corazón queda cauterizado. La sexualidad queda cauterizada. Es el daño emocional que resulta. Voy terminando. Tercera consecuencia de la fornicación. Consecuencias espirituales. Hablamos primero de las físicas, segundo de las emocionales y ahora de las físicas. Espirituales. Las consecuencias físicas e emocionales son sustanciales, pero más importante son las consecuencias espirituales, consecuencias de una naturaleza temporal y también eterna. Las consecuencias espirituales, Nathanael, toman tres formas. 3 hoy día. Primero, trae condenación eterna. Ya vimos antes que la práctica de la fornicación defila una persona y le hace inmundo y por entonces es pecado. No hay que buscarlo, pero Mateo 15, 18, 19, lo cual ya leímos, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. El que practica la fornicación no heredará el reino de Dios. Ya lo leímos, 1 Corintios 6, 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Al contrario, el que practica la fornicación va a sufrir la segunda muerte. Ya lo leímos, Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, primero, hay una condenación eterna para la práctica de la fornicación. Y usted dice, pero yo soy cristiano. Bueno, si usted dice que es cristiano y practica de manera regular la fornicación sin problema, entonces cuestiono si realmente es cristiano. Segundo, si eres un cristiano y violas este principio bíblico de la humanidad sexual, no solamente es digno de condenación, sino también es un pecado contra su propio cuerpo,
porque nuestros cuerpos fueron hechos con un significado espiritual especial. El cuerpo es importante para Dios. Nuestro cuerpo es importante para Dios. Dios no solamente redime espíritu y alma, dice que va a redimir el cuerpo también cuando Cristo venga. ¿Cuántos aquí han escuchado de los gnósticos? La palabra los gnósticos. En 1 de Juan, el apóstol Juan está refutando los gnósticos. Era una corriente de filosofía que estaba entrando en la iglesia y hacía una distinción muy severa entre el espíritu y la carne, y decían que la carne por naturaleza es mala. Ahora, ¿cuál era la implicación? Decían entonces, porque la carne es mala, imposible que Cristo fue encarnado entonces. Y negaban la encarnación de Cristo, porque decían, ¿cómo es que Dios puede habitar carne si carne es malo? ¿Están conmigo? Para el cristiano hay una conexión entre la carne y el espíritu. Nuestro espíritu está habitando en nuestra carne. Y nuestra carne un día va a ser transformada. Va a ser glorificada. No vamos a ser fantasmas, mis hermanos. Vamos a ser, no puedo describir porque no lo he visto, pero vamos a tener cuerpos glorificados. De alguna forma físico, pero glorificado. De alguna forma tangible, pero de manera yo no puedo entender. Y entonces nuestro cuerpo aquí en la tierra es importante para Dios. Busca 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. El énfasis en esta porción de las Escrituras es en el cuerpo físico del creyente. 1 Corintios 6, 12 al 20. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas ya no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Los que son creyentes, levanten la mano. Okay. Su cuerpo es para el Señor. Mi cuerpo es para el Señor. Jóvenes, su cuerpo es para el Señor. Adultos, su cuerpo, nuestros cuerpos, son para el Señor. Dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿Sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, cuerpo y espíritu, son de Dios. Aquí vemos el significado de nuestros cuerpos para el Señor, el significado del cuerpo físico del creyente para el Señor y las consecuencias espirituales de la fornicación aquí. Primero, nuestros cuerpos son para el Señor y no para la fornicación. Subestimamos y dañamos los propósitos de Dios para nuestros cuerpos, para adorarle, para servirle, cuando nosotros nos metemos en fornicación. ¿Por qué? Porque en vez de tomar
porque nosotros les quitamos nuestros cuerpos de Él y le decimos a Él, esto es mi cuerpo y no es para su adoración y es para mis propósitos. Lo profanamos. Decimos, mi cuerpo es para mi gloria y no para su gloria, cuando tomamos nuestros cuerpos y fornicamos. Les quitamos de Dios lo que es de Él, lo cual Él compró a precio de sangre de su Hijo. Segundo, nuestros cuerpos son son miembros del cuerpo de Cristo. Está en el versículo 15. Nuestro cuerpo, si usted ha creído en Cristo, levanta la mano, creyentes. Su cuerpo es miembro del cuerpo de Cristo. Y dice en el versículo 15 en adelante que si se une con una ramera, si se fornica, está haciendo entonces que el cuerpo de Cristo fornica. ¿Está conmigo? Estamos profanando el cuerpo de Cristo. Tercero, nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo, donde mora el Espíritu Santo como arras, como depósito de nuestra glorificación venidera y nuestra plena redención que ha de venir. Tenemos el Espíritu Santo, divinidad viviendo dentro de nosotros. Y hemos sido dados el Espíritu Santo. Y deberíamos ser mayordomos del ministerio y de la presencia y de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y cuando fornicamos, insultamos el Espíritu, reprimimos el Espíritu, entristecemos el Espíritu Santo, reprimimos la habilidad, la capacidad del Espíritu Santo de realizar su ministerio en nuestras vidas. Y pecamos contra la presencia del Dios viviente en nuestras vidas. Hermanos, hermanas, esto es un asunto serio. Esto es un asunto serio. Fuimos hechos para santidad, para andar en santidad. Fornicación de parte de un creyente es un pecado grave contra su cuerpo, porque quita su cuerpo del Señor, defila el cuerpo de Cristo siendo miembro del cuerpo de Cristo e insulta y reprime la presencia y la obra del Espíritu Santo en su vida. Y tercero, consecuencia espiritual. A no ser si nos arrepentimos y usamos los medios de gracia dados por Dios, si nosotros no nos arrepentimos de la fornicación, nos convertimos en esclavos de pecado. El pecado sexual es el pecado que coge raíz más fuerte en el ser humano. A las profundidades, me gusta decir, a las entrañas del ser humano. Más difícil de sacar. No imposible. La gracia de Dios abunde y es grande. Pero una vez que alguien se meta en pecado sexual siendo creyente, son cadenas que está colgando sobre su cuello. Y difícil de sacar. No imposible, pero difícil. Porque llega a la profundidad del ser humano. ¿Me entiende? Entonces, las consecuencias espirituales. Primero, digno de condenación. Segundo, un pecado contra el Señor, porque en cuanto a nuestros cuerpos. Y tercero, esclavitud. He sido muy negativo en esta mañana. Amén. Es ok, diga amén. Amén. He sido muy negativo. Pero si uno tiene cáncer y va al médico, uno no va al médico para que te reciba como un payaso. Usted quiere saber la realidad del asunto. Pero no te he dado el cuadro completo todavía. A lo mejor hay alguien aquí que ya se ha metido en problema.
o en el pasado o en este momento está en problema en ese sentido. Hay esperanza. Chokairi, ¿cierto? El cristiano no es perfecto. La única diferencia entre un cristiano y una persona que no es cristiana es que el cristiano es un pecador que ha sido perdonado. El que no es cristiano todavía necesita perdón. Es la única diferencia. Hay esperanza. Hay gracia. Hay perdón. Hay restauración. Entonces, no quiero terminar en un punto tan negativo, aunque es necesario y realista. Quiero que nosotros entendamos al salir de este lugar, primero, que hay perdón y hay esperanza en Jesucristo. Es necesario arrepentirse. Si hay un joven aquí que está metido en pecado sexual, sea fornicación, relaciones sexuales prematrimoniales, pornografía, lo que sea, hay perdón. Pero para ser perdonado, tiene que haber arrepentimiento. Y arrepentimiento no es, y lo enseñé hace tiempo atrás, no es simplemente como que, ay, me siento mal, y sentimientos de culpa, y lágrimas de crocodilo. Eso. Sino un entendimiento intelectual de la gravedad del pecado, pero no solamente intelectual, sino sentir el lamento. La persona arrepentida tiene que lamentar. No aquí, no delante de mí. Honestamente, por eso no hago tantos llamamientos al altar. No sé si se ha dado cuenta. Porque prefiero que usted vaya al altar en su casa y llore a Dios en su casa. Porque aquí podemos manipular sus emociones y su psicología. Allá en la casa solamente el Espíritu Santo puede manipular sus emociones y su psicología para arrepentimiento. Tiene que entender la gravedad del pecado. Tiene que sentir el dolor. Yo he desfilado el cuerpo de Cristo. He ofendido el Espíritu Santo que mora en mi cuerpo. He robado de Dios lo que debería ser una ofrenda grato a Dios. Presentar nuestras vidas o nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Es vidas o cuerpos? Cuerpos, gracias. Y deberíamos entonces tomar acción. Confesar, buscar perdón de Dios. Dice Proverbios 28:13, no hay que buscarlo. El que encubre sus pecados, no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. ¿Cuándo dice amén? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay perdón, pero hay que arrepentirse y confesar y apartar. Mateo 5:29-30 dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que pierda uno de tus miembros y que no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Hay que apartarse. Joven, señorita, si andas noviazgando, ¿se dice así, noviazgando? Inventando una palabra. ¿Enamorando? Andando con un muchacho, con una muchacha.
Primero, eres muy joven para eso. Número 1. No escuché ningún amén de los padres. Primero, eres muy joven para eso. Número 2. Y te has metido en problemas con el muchacho o la muchacha. Y andan haciendo lo que no debería hacer. Arrepiéntese y aparte. Rompe. ¿Se dice rompe? Con el muchacho. Rompe con la muchacha. Porque estás en camino de perdición. Adulto. Jóvenes adultos. Bueno, ya son de edad quizás de casarse. Natanael, de edad de casarse. Amén. Digan amén. Ahora hay mucha presión, Natanael. Ya Marcos todavía no, pero llegando a su tiempo, no ha terminado sus estudios. Ya Lewin ya está llegando a la edad, ya no hay más excusas. No sé qué más de los jóvenes adultos hay aquí. Bueno, Ernesto no está aquí, pero Ernesto también. También Ernesto. Cuídese. Cuídese de no caer. Y si ha caído, arrepiéntese. Y confiesa y aparta. Y si usted cayó en el pasado, quien sea aquí, pero se arrepintió, confesó y apartó, no vive con esa culpa. Por eso la sangre de Cristo es amplio y profundo para perdonar. Sigue adelante en su vida. Amén. Entonces, me gusta mucho este pasaje, 1 Corintios 6, 9. Volvemos a eso. Búsquelo. Y póngase de pie. Dice, 1 Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echen con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11. Y esto erais algunos. Había gente en la iglesia en Corintio que antes de Cristo fueron fornicarios y fueron perdonados en Cristo. Ya habéis sido lavados, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. No hay nadie que esté fuera del alcance de la gracia y la misericordia de Dios, incluyendo el que ha practicado fornicación. Amén. Oremos. Padre, Señor, gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, por la amonestación, Señor. En 1 Corintios 10, versículo 8, Señor. Pido de manera especial por nuestra juventud, que los bendiga, Señor. Que los fortalezca, Señor. Que se cuide de las presiones de este mundo, de esta cultura. Y Padre, que no solamente se cuidan de lo que hay afuera, pero cultivan lo que debería estar adentro. Su vida contigo, Señor. El caminar contigo. Un amor para Cristo. Un amor para usted, Señor. Señor, obre en nuestra juventud. Obre en nuestros jóvenes adultos, Señor. Bendíguelos, Señor, grandemente. Cuídelos. Dele sabiduría de lo alto, Señor, para buscar lo mejor que usted tiene para ellos, Señor. Bendiga a nuestros adultos, Señor. Que podamos, Señor, ser de exhortación, de bendición
para nuestra juventud, para nuestros jóvenes adultos, Señor. Padre, si hay alguien aquí en esta mañana que tiene que arrepentirse, Señor, que su Santo Espíritu le convence de pecado, de su necesidad de arrepentirse de pecado y volver a sus caminos, Señor. Y si hay alguien aquí en esta mañana que no te conoce todavía, Señor, que su Santo Espíritu le convence de pecado, de justicia y de juicio, de su necesidad de Cristo como Señor y Salvador. Padre, obre, Señor, en la vida de esa persona para que pueda entender que solamente hay salvación, solamente hay vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Pedimos su bendición en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga.